Muy bien, comenzamos con nuestro estudio semanal sobre tejiendo la Geulah, en donde hemos estado por bastante tiempo estudiando las parashiot de la semana. Esta semana es la parashá de Yitro, es la parashá de Matan Torah. Siguiendo a la semana pasada donde estudiamos sobre el Kriyat Yansub, se recuerdan, o sea, el cruce del mar. En esta semana vamos a tratar sobre la entrega de la Torá. La parashá de nuestra semana se llama Yitro y parte precisamente con la famosa frase Baishma Yitro. ¿Bien? Dice la parashá así, al comienzo, dice Baishma Yitro Joen Midian Joten Moshe. Y escuchó Yitro, el Cohen de Midian, el Joten, o sea, el suegro de Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe, todo lo que hizo Hashem con Moshe, ule Israel amó, y con Israel su pueblo, Kiotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim, porque sacó Hashem a Israel de Egipto. Así comienza la parashá. Y tiene varias secciones la parashá, y varios temas que están relacionados obviamente con la entrega de la Torá, que es la parte principal de esta parashá y probablemente también un eje muy importante en toda la historia de la salida de Egipto, que obviamente camina hacia la entrega de la Torá y posteriormente el ingreso a Eretz Israel, que hubo problema, pero digamos ese es el kivun, esa es la dirección. Eh, Cuando comienza el tema sobre la entrega de la Torá, quiere decir los 10 mandamientos, hacer et adibrot, en el capítulo 20, en el versículo 1, la Torá dice así, del Sefer Shemot, obviamente, dice, Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Y habló Elohim, o sea, Hashem, todas estas cosas para que sean dichas. Y ahí comienza Anoji, Hashem Elokeja, yo soy Hashem, tu Dios, etc. Vamos a profundizar en este pasuk y lo vamos a estudiar a partir de el perush, de las explicaciones que dio sobre este pasuk para poderlo comprender, Rabenu Nisim ben Reuben de Gerona, conocido universalmente como el Ran, ¿bien? Un jajam de la Edad Media, de la época de los Rishonim, bastante conocido, bastante importante, o sea, es uno de los Rishonim importantes, que tiene muchos Hidushim al Talmud, que tiene Derashot, o sea, que tiene estudios homiléticos sobre diferentes temas principales de la Torá. En fin, es uno de los grandes sabios que floreció en la escuela de Gerona, que, como ya hemos dicho varias veces, es el círculo que de alguna manera estructuró, construyó Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, en Gerona, y de allí proviene Rabenu Nisim, a pesar que probablemente él vivió, no probablemente, así sabemos, gran parte de su vida en Barcelona, y fue ahí el Rab de Barcelona después del fallecimiento del Rashba, de Rabenu Shlomo Ben Aderet. El Ran dice lo siguiente, él habla sobre este pasuk, y vamos a través de él a tratar de entender un poco, para profundizar justamente en la Torá, en la forma en que tienen de estudio nuestros sabios. De este pasuk de Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor, y habló Dios todas estas cosas para que sean dichas, y se refiere a los 10 mandamientos, como ya sabemos. Darshinan. Está escrito, trae Rabenu Nisim en Hagigah, una Gemara en Masejet Hagigah, se dice lo siguiente. Baale Asufot,
Balea Sufot son las personas que tienen conocimientos, como sabemos del Coelet. Balea Sufot, personas sabias. Elu Talmidei Jajamim, son los Talmidei Jajamim. Sheyoshbim Asufot Beoskim Batora, y que se sientan juntos y se dedican al estudio de la Torah. ¿Ok? Hay un pasuk en Coelet, en el capítulo 12, en el versículo 11, que habla de Baalei Asufot. La traducción pashut de la palabra Baalei Asufot en hebreo quiere decir dueños de reuniones, que son los que dirigen o los líderes de reuniones. Entonces explica la Gemara en Masejet Hagigah, Elu Talmidei Jajamim, son los sabios de Israel, Sheyoshvim, que se sientan a Sufot, reunidos en conjunto, Beoskim Batorah, y se dedican al estudio de la Torah. Halalu metamim vealalu metaharim. Cuando están estudiando, hay algunos sabios de estos grupos que se dedican al estudio de la Torá, que algunas cosas, las que correspondan dinim de tumá betahara, o sea, de pureza e impureza, dicen sobre algo que está tamé, dicen sobre algo que está impuro, vealalu metaharim, y otros dicen sobre algo que está puro. O sea, deciden qué es lo que es puro y qué es lo que es impuro. Por ejemplo, cosas conocidas para nosotros, las leyes de Taharat HaMishpajá. Ellos van a decir si esto está puro o esto está impuro. Esos son los sabios que se dedican a estudiar la Torah. Alalu poslin be alalu makshirim. También traen, ellos cuando están estudiando, hay algunos que poslim, o sea, que dicen que tal, por ejemplo, que tal alimento está pasul, que tal eksher no corresponde, o que tal comida no se puede comer. Velalu makshirim. Y hay algunos que dicen que tal alimento es kasher. O sea, los diunim tradicionales del estudio de Torah. Alalu osrim, velalu matirim. Hay algunos que prohíben ciertas cosas de alalu matirim y hay algunos que las permiten. Ok, eso es asufot, o sea, que se juntan los sabios en conjunto y comienzan a decidir las alajot. Shema tomar oil vealalu metam'in vealalu bejure. Tal vez vas a pensar, o sea, vas a tener un pensamiento por el hecho de que acabamos de decir unos impurifican y otros purifican, unos invalidan y otros validan, unos prohíben, otros permiten. Tal vez dirías, Each ani lomed Torah meat. ¿Cómo yo puedo comenzar a estudiar Torah de aquí en adelante? Tantum tomar, la explicación es, Natnu miroe echad, que todas las alajot fueron realmente entregadas por un solo pastor. Kulam parnas echad amaran. Todas fueron dichas por una sola persona, Moshe. Mipi Adom Kola Maasim, Baruchu. De boca del creador del mundo, bendito él. Sheneemar, como está escrito, Vaidaber Elohim et Kola de Barima el Elemor. Y dijo Hashem todas estas cosas para que sean dichas. O sea, Hashem, el creador del mundo, se las dijo ¿a quién? Se las dijo a un Parnas, a un mantenedor de Israel, se refiere a Moshe, a un Roé, a un pastor de Israel, se refiere a Moshe, y él nos las comunicó. Y por lo tanto, Darshu Milat Kol, y los sabios explicaron que la palabra Kol, de la expresión Kol Adevarim, todas estas cosas, Lomar Shafilu Dibrei Mishelo Egia el Haemet, Hakol Nitan Besinai. Incluso aquel que no llega a la verdad, también eso fue entregado en el monte Sinai. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez nosotros nos complicamos hoy día, por ejemplo, si una persona ingresa a un supermercado en Israel, ¿okay? O también puede ser en Haaretz, en diferentes circunstancias, y ve una gran cantidad de eksherim de kashrut. Vamos a tomar el caso de kashrut, ¿okay? Y ve que hay algunos certificados de kashrut de un cierto rabinato y hay certificados de kashrut de otro rabinato o de un tercero o de un cuarto o de un quinto.
y ve que hay ciertas cosas que algún rabinato da sobre eso exer, o sea, certificado de que se puede consumir. Sin embargo, otro rabinato no está de acuerdo con ese exer, con ese certificado, y considera que eso no se puede consumir y por eso no lo certifica. Y así, tomé un caso, un caso. Entonces, es lo que está diciendo acá la Mishnah, perdón, lo que está diciendo Rabenu Nissim, que hay algunos que aprueban y otros que desaprueban. Pero la gente podría pensar, pero si es así, si es así que hay una opinión y hay otra opinión, ¿cómo yo realmente puedo ahora estudiar Torah? Porque hay tantas opiniones sobre tantas cosas, una opinión de una forma, una opinión de la otra, una opinión de la tercera, una cuarta, una quinta, una sexta opinión. ¿Cómo puedo yo realmente dedicarme a estudiar Torah? Entonces responde Rabenu Nissim que cuando se entregó la Torá de Israel, cuando se le entregó la Torá a Israel, se dice en el Pasuk, Kol Hadvarim Haele. Kol quiere decir todo, incluso aquellas cosas que finalmente no van a ser consideradas verdaderas, también esas fueron entregadas por Hashem Baraj en el Sinaí. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un mérito especial, que hay una recompensa especial por el estudio de Torah, a pesar que mis argumentos que yo puedo traer o mis decisiones que yo puedo tomar no sean las verdaderas, no sean finalmente las que lleguen, como dice Rabenu Nissim, el Aemet. Puede ser que no lleguen al Aemet, pero aún así, Hakol Nitan Besinai. Todo fue entregado en Sinaí. ¿Qué nos quiere explicar esto? Que cuando una persona se conecta con la Torá, y este es precisamente la parashá, porque es Matan Torá, ¿no? La conexión de la Torá, una persona se conecta con la Torá, todo lo que diga es Torá, incluso aquello que finalmente no va a ser la decisión, también es parte de ese proceso, también es parte de esa idea que se llama Torá. Y por lo tanto también eso fue entregado en Matan Torá. Por lo tanto, cuando estemos este Shabbat en el Bet Knesset y ustedes escuchen las, las Aseret Dibrot en diferentes costumbres. Hay quienes acostumbran a pararse para escuchar los Aseret Dibrot, hay quien acostumbra a no pararse, hay quien acostumbra a pararse cuando comienzan los Aseret Dibrot, hay quien acostumbra a pararse cuando comienza la Aliyá, etcétera. Hay diferentes costumbres, cada uno hace la costumbre que tenga. Tienen que entender que aquello que fue entregado en Ar Sinai, también las discusiones de los sabios, también lo que cada sabio va a opinar, también lo que cada generación y generación de Am Israel van a opinar sobre un tema, incluso que Batero, tan- Jorge. tanto eso también fue entregado por Akadosh Baruj Hu en el Sinaí. O sea, todo fue entregado en el Sinaí, todo aquello que ingresa dentro de la Torah. Por lo tanto, todo necesita ser explicado, incluso que finalmente no sea lo que yo voy a realizar, porque la decisión puede ser otra, pero todo es válido, todo es válido. Por lo tanto, no hay que sorprenderse de las discusiones que pueden existir entonces como ahora. Quien dice, bueno, pero si la carne no es halak bet Yosef, o si es, o si lo es, las personas pueden a veces entrar en confusiones y pensar que, ¿por qué? Si la Torá es una, tiene que haber una sola solución a todos. Sí, hay una solución a todo, que es la práctica que cada uno realiza finalmente, pero hay en la construcción de esa práctica toda una serie de ideas que también fueron entregadas en Al-Sinai, incluso que no lleguen finalmente a ser la práctica que se acepta, pero son parte de la Torá. Y como son parte de la Torá, son respetables y son legítimas, que hayan sido dichas, que hayan sido estudiadas y que haya quienes a través de ellas lleguen a conclusiones que tal vez sean distintas a las que nosotros tenemos. Continúa Rabenu Nissim y dice, Beze Ainian Sarich Iyun. Esto que acabamos de decir, que hay cosas que las discusiones son válidas, ya sea uno que dice una cosa y otro que dice otra, uno que dice tamé, y sobre eso mismo, o sea, impuro, sobre eso mismo alguien va a decir tabor.
que ambas son legítimas y válidas, como acabamos de estudiar, porque fueron entregadas por Hashem en el Sinaí, esto mismo, dice Rabbeinu Nissim, necesita profundizarse. Ej Neemar Sheshtei Kitot Amahloket, ¿cómo es posible decir que dos grupos que están discutiendo, Neembrule Moshe mi Piakvura, fueron dichas a Moshe por boca de la Gvura? O sea, ¿cómo puede ser que Hashem haya transmitido a Moshe un tema que es una discusión, que unos opinan tamé y otros opinan kasher? ¿Cómo es posible que haya sido transmitido de esa forma? Are, Shammai, Behilel, Nehleku. Por ejemplo, Shammai, Behilel, los dos grandes Amoraim de la Mishnah, discutieron. Shammai Omer Mekab Jalá, Behilel Omer Makabaim, una alajá que trae sobre un tema que Hillel dice Makab, una medida, Mikab, Jalá, o sea que de un Kab se saca Jalá, un tema, cualquier tema. Ponemos, digamos que Jalá se saca de una X cantidad de masa. Veilel Omer Mikabain, y Hillel dice no, se saca del doble del Kab. También hoy día, ustedes conocen, hay personas que la cantidad de masa o harina que tienen para poder sacar jalá es tanto, y otras que opinan otra, y otras que opinan si sacas de aquí a acá, se saca sin decir brajá, pero más con brajá. Una persona simple podría decir, bueno, pero decídanse qué es lo que realmente Hashem le dijo a Moshe, porque obviamente le dijo una medida, una sola, no puede haberle dicho dos, tres, cuatro medidas. Una sola medida debe haber sido dicha. Entonces, ¿de qué? Para poder sacar jalá, una medida se dijo, no varias. Entonces, ¿cómo puede ser que ingresemos en Mahlokot, en discusiones, y antes estudiamos que tanto una medida como la otra son válidas? Esto es lo que se pregunta Rabbeinu Nissim. ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Y cómo solucionamos esto? Behemet, dice Rabbeinu Nissim, she'echad mishne hadeot amiti be'asheni afajo. Realmente entendemos, el higayón, en la lógica humana entiende que una de las dos opiniones es correcta, o esta es la medida para sacar jalá, o esta es la medida para sacar jalá. Ve'ech neemar sheyatza mipi Hashem dabar bilti amiti. O sea, si decimos que una que es verdadera, quiere decir que la otra no. Entonces, ¿cómo puede haber dicho Hashem algo que no sea correcto? Porque una de las dos medidas es la correcta, o esta o esta. Pero entonces, ¿cómo se dijo una medida incorrecta, entre comillas? Esa es la pregunta que Rabbeinu Nissim nos está trayendo sobre la entrega de la Torá, y esto es muy importante para comprenderlo en profundidad. Aval Ainian Kenhu, dice Rabbeinu Nissim, el tema es así. Shedavar Yadua es algo conocido, Shekola Torah Shebichtav, que toda la Torah escrita u be'al pe y oral, Nimsera le Moshe, fue entregada a Moshe, que Moshe Amar de Megilá, como está escrito en la Gemara Masejet Megilá, Amar Rabbi Gia Bar Abba, dijo Rabbi Gia Bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, Mai Dichtiv, ¿qué significa el pasuk en Devarim, en el capítulo 9, en el versículo 10, que dice, Vealehem kehol hadevarim, y sobre ellas como todas estas cosas. Melamed, se estudia de acá, o sea, de ese pasuk se entiende, Sheireo Akadosh Baruchu le Moshe, que le mostró Hashem a Moshe, Dikdukei Torah, todas las alajot y los puntos de la Torah, Bedikdukei Sofrim, y todas las alajot y los puntos que los sabios van a traer también, las alajot de Rabanam. Uma Shesofrim Atidin Lehadesh, lo que los sabios en el futuro van a Lehadesh, a renovar. Umay Niu Mikra Megilá. Por ejemplo, Mikra Megilá, la lectura de la Megilá no está en Matan Torah, porque es un hecho que ocurrió mucho tiempo después. Pero ya se sabía que habían cosas que iban a ser renovadas, y una de ellas era, por ejemplo,
la lectura de la Megilá. Continúa Rabbeinu Nissim y dice, Dikdukei Sofrim ehem hamachlokot. Los Dikdukei Sofrim, o sea, los pratim que los sabios traen son las discusiones, Bejilukei Asvarot sheben Chachmei Israel, y las diferencias de opinión que hay entre los sabios de Israel. Bekulam limdan Moshe mipi Gemurah. Y todas, incluso estas discusiones que iban a tener los sabios en el futuro, las aprendió, se las enseñaron a Moshe directamente a Hashem. Directamente Hashem le enseña esto a Moshe. Velo achraa kol machloket u machloket bifrat. Sin una achraa, o sea, sin una decisión final en cada machloket y machloket, o sea, en cada discusión y discusión. ¿Qué es lo que está diciendo Rabbeinu Nissim? Que Moshe Rabbeinu recibe de Hashem Itbaraj la Torá, la escrita y la Torá oral. Pero además también recibió de Hashem Itbaraj que en el futuro se iba a presentar una discusión, como el tema de la jalá. Existe jalá para poder, cuando se hace una masa hay que sacar jalá, y Hashem le enseña a Moshe Rabbeinu, le enseñó una opinión y otra opinión. O sea, le enseñó que en el futuro alguien va a decir que para jalá se necesita tanta cantidad, y que otro va a decir que se necesita tanta otra cantidad. Le enseña las dos opiniones sin ajra, o sea, sin que le diera una solución. Le enseñó la discusión, pero sin la solución. Abal Masarlo le entregó Klal Asher Bo Yodea Emet. Lo que sí le entregó fueron reglas para que a través de esas reglas pueda llegar al conocimiento de la verdad. Behu Aharei Rabin Lehatot, por ejemplo, que hay que inclinarse detrás de la mayoría. Bejen y así, Lota Surminadabar Asher Yagidu Leja, como por ejemplo el pasuk que dice no te puedes apartar de aquello que los sabios han decidido. Quiere decir que Moshe recibe las discusiones, como el caso este de la Jalá y otros muchos más, y recibe que van a haber dos opiniones, esta y esta. Pero no recibió la ajra, o sea, no recibió la solución a la discusión. Pero sí recibió los keilim, los instrumentos por los cuales llegar a la solución. Como por ejemplo, que si la mayoría de las personas, de los jajamín, de los sabios, están de acuerdo con una opinión, entonces quiere decir que esa es la verdad. La verdad es según que la mayoría opine. A pesar de que hay otra opinión, esa otra opinión no va a ser aceptada para realizar la halajá lema'asé, sino simplemente que la ajraá de la mayoría. Y una vez que esto está decidido, sabemos el otro clal que dice, no te vas a apartar de lo que te dijeron, lo que ellos te dicen, o sea, de lo que dice quién, de lo que dice la mayoría de los sabios. Esta es una forma de entender lo que acabamos de estudiar. Y esto es muy importante, por eso quiero recalcarlo, porque normalmente encontramos que las personas se confunden muchas veces por la cantidad de discusiones que hay sobre tantas cosas que existen en la Torá. Primero hay que saber que todo fue recibido, o sea, todo fue recibido, incluso las discusiones. Pero, ¿por qué? Entonces ahora vamos a tener que preguntar el por qué Hashem quiere entregar una discusión incluso sin solución en el momento. Se entregaron las formas de poderla solucionar, pero no la solución. ¿Por qué no fue más simple y que haya una solución? Jalá es esta cantidad, punto. No hay otra opinión. ¿Por qué no fue así, más simple? Porque una de las grandes cosas que Kadosh Baruj Hu quiere es que nosotros tengamos sahar, o sea, tengamos recompensa por el estudio de Torah. Y para tener recompensa por el estudio de Torah, se necesita estudiar Torah. Y justamente si todo estuviese ya servido, a pesar de que Rabbi Yosef Karo escribió un libro que lo llamó Shulchan Aruch, la mesa preparada, o sea que cualquier cosa, duda que yo tenga, ya tengo ahí la solución. A pesar de eso, quedaron muchas cosas abiertas que todavía es necesario tratar de estudiarlas y entenderlas, y incluso algunas que todavía necesitan una solución. O sea,
una ajra, llegar a un resultado. ¿Por qué? Porque Hashem nos entregó la Torá y eso es importante que lo entendamos cuando escuchemos los Aseret Dibrot. No la entregó solamente para que vayamos al Betagneset y la escuchemos. Entregó la Torá para que la estudiemos. Y eso es lo que hacemos semana tras semana, cuando estamos tejiendo la Geulá, cuando estamos construyendo el camino a un futuro mucho mejor, lo estamos haciendo a través del estudio. Y eso es precisamente lo que Akadosh Baruj Hu quiso al entregar la Torá. Y uno de los grandes hitos de eso, de las grandes columnas, es precisamente la entrega de las Mahlokot, de las discusiones. Continúa Rabenu Nisim y dice, Ukesherabu a Mahlokot ben Hajamim. Cuando aumentaron las discusiones entre los sabios, Ima Yahid etzel Rabim, si había uno solo que tenía una opinión frente a muchos que tenían otra, Ayukovin alajá que dibrea merubim. Fijaba la alajá como la mayoría. Como ya dijimos, eso es uno de los kelim, es uno de los instrumentos que tenemos, ¿no? Veim rabin etzel rabin o yahid etzel yahid. Y son muchos en contra de muchos, o es uno en contra de otro, o sea, cuando hay fuerzas similares, cuando hay una fuerza abrumadora frente a una cosa, entendemos que la Shejina está allí, con respecto a alguien que es minoría. Pero cuando las fuerzas son parecidas en cantidad, ¿eh? Ya sean muchos, ya sean pocos, entonces allí pasan otras cosas. Veim rabin etzel rabin o yahid etzel yahid, como dice Rabben Nisim, כפי שנראה לחכמי הדור ההוא, como les parezca a los sabios de aquella generación. O sea, que en ese caso los sabios de aquella generación van a fijar si la halajá se va a decir según esta cantidad o según esta cantidad. Shekevar nimserá ahra lahem, porque la solución de los problemas fue entregada precisamente a los sabios. Como está escrito, Ubata el Kohanim aleviim bela shofeta asher yeva yamim hahem. El pasuk dice, el pasuk acá en Shemot, en el capítulo 9, en el versículo 11, dice explícitamente, vas a ir donde los Kohanim y donde los Leviim y donde el juez que esté en aquellos días. O sea, vas a ir y les vas a preguntar a ellos. Cuando hay una dificultad y hay X cantidad de jajamín que opinan de una manera y otros X cantidad de jajamín que opinan de otra, hay quien va a necesariamente decir la halajá, la verdad es esta, y esto es lo que debe ser hecho. Are Shenitan Reshut le Jajmea Dorot, fue entregado Reshut, o sea, fue entregada una autorización a los sabios de las generaciones, le ajría bamajlokota jajamina ni de la le ajría, o sea, decidir en las discusiones que los sabios tienen según lo que les parezca a ellos. Be'af im iyu hakdumin mehen gdolim, y acá viene Rabbeinu Nisim y trae como un hidush bastante amplio, que es necesario también entenderlo, pero se los leo porque son sus palabras, y hay que estudiar, cuando se estudia un jabio, hay que estudiar lo que dice. Dice incluso que los anteriores, o sea, los sabios anteriores a esta generación, hayan sido mucho más grandes. Mehem berabim mehem, e incluso más que ellos. Aún así, puede ser que en esta generación los sabios decidan que la halajá o que la conducta o lo que hay que hacer es incluso que generaciones antes hayan sido más grandes o hayan sido más numerosos. Él lo dice por algo específico que no necesariamente vamos a abrir ahora, pero Rabben Nisim está hablando de esa forma. Benitztavinu leileja haras kamatam. Y tenemos una obligación de ir según la solución que nos hayan dado los sabios en nuestra generación, hen sheyaskimu leemet o leofjo, ya sea
que ellos hayan decidido ir detrás del Emet o incluso detrás de lo contrario al Emet. Tenemos una obligación de ir detrás, o sea, de escucharlos y obedecer a los sabios de nuestra generación. Por lo tanto, no hay que sorprenderse. Nosotros somos personas muy pequeñas, entonces tampoco a veces nos sorprenden ciertas decisiones porque no entendemos el sistema, la forma o el método en que se llega a esto, a pesar que generaciones anteriores, que eran mucho más grandes, no tenían estas conductas que nosotros tenemos hoy día. Voy a tratar de explicar un poquitito más, con forma un poco más concreta a qué me refiero. Bezrat Hashem, voy a tomar un ejemplo de algo que está cerca, ¿no? Bezrat Hashem, mañana en la noche vamos a celebrar Tu Bishvat, el año nuevo del árbol. Y los sabios de Tzfat en Israel fijaron hace 300, 400 años atrás, los grandes sabios que había entonces, desde Rabbeinu Arizal y sus alumnos, fijaron un seder de Tu Bishvat, un seder, o sea, algo para hacer y algo para realizar en la noche de Tu Bishvat, mañana en la noche, y también repetirlo al otro día en la mañana. Es la costumbre que ustedes conocen. Y en este seder, que los jajamín, los sabios de Tzfat fijaron, hay un orden bastante estricto sobre las cosas que deben ser hechas y cómo hay que hacerlas. Es cosa de cabalistas, o sea, cosas de grandes sabios cabalistas. Sin embargo, quiero tomar acá un punto, que es lo siguiente. Entre las frutas que se suelen traer y que forman parte también de las 7 frutas de Eret Israel, ustedes ya conocen, es la Gitá, la Seorá, el Geffen, Tená, Rimón, Zait, Tamar, las 7 frutas de Eret Israel. Hay una fruta que hoy día los ajamín recomiendan ni siquiera, o sea, acercarse a eso, ¿no? O sea, no consumirla, no comerla, que es la teena, el higo, por la cantidad de tolaim, por la cantidad de bichos que tiene, y que prácticamente es casi imposible poder revisarla en forma óptima. Casi imposible revisarlo en forma óptima. Quien piensa que lo puede hacer y lo hace, bueno, es él. ¿Por qué? Porque aquí hay una shela bastante interesante. Si los sabios de Tzfat, que eran cabalistas mucho más grandes que nosotros, y sabios muchísimos más grandes que nosotros, nos fijaron un ceder de Tu Bishvat, y en este ceder está presente la TNA, con un simbolismo muy especial y muy, muy profundo, como hoy día los sabios en esta época, en nuestros años, por ejemplo, nos prohíben comer TNA debido a la cantidad de bichos que tiene. Bueno, hay varias respuestas a esto, ¿no? Pero una es lo que el Rabbenu Nisim nos está enseñando. Incluso que hayan sido mucho más grandes en épocas anteriores, pero debido a que a veces las circunstancias cambian y las circunstancias cambiaron con respecto a la TNA, tal vez entre paréntesis explique por qué cambió, hace que hoy día sea imposible consumirla. ¿Bien? Entonces, no es que los sabios de hace 2, 3, 4 generaciones, los grandes sabios de Tzfat, Arizal con sus alumnos, hayan estado equivocados. Has de Shalom, no fue así y no era así. Entonces, ¿por qué hoy día lo prohibimos? Porque las circunstancias han cambiado. Y como las circunstancias cambiaron, entonces resulta que hoy tenemos posibilidad de poder identificar un fruto y dafka ese fruto con una cantidad de tolaín que hacen imposible su consumo. ¿Por qué precisamente la, mm, ¿por qué precisamente se trata de la TNA, ya que estamos hablando de este tema? En los frutos de Eret Israel, que tienen que ver con el Seder de Tu Bishvat, y a pesar que la clase no es de Tu Bishvat, pero ya que estamos cerca y hemos tocado un tema que Rabbeinu Nisim nos enseña sobre la entrega de la Torá, en que se debe seguir a lo que los sabios dicen en cada generación.
Em, Hay acá un tema que es bastante interesante y complejo, que es lo siguiente. Cada uno de los 7 frutos de Eret Israel simboliza algo. Algo en la Avodat Hashem, en el servicio a Kadosh Baruj Hu y dentro del mundo del espíritu, cada uno de estos frutos simboliza algo. La Jitá simboliza el intelecto, que es las partes intelectuales que deben servir a Hashem. La Seorá simboliza lo material, ¿bien? Porque es comida de animales. Entonces simboliza lo material que debemos tratar de elevar. El Geffen es alegría. El Geffen del que se saca el vino simboliza la alegría. La Teena, que viene después, en la Teena simboliza a la comunicación. Simboliza la comunicación. Enseguida voy a explicar un poco más. El rimón, la granada, simboliza a la persona que cumple muchas mitzvot, que está lleno, como el rimón está lleno de pepitas, así esta persona está llena de mitzvot. El zait, el aceite, o sea, el zait es la oliva, pero lo que se saca de ahí es el aceite, simboliza la Torah. El estudio de Torah se ejemplifica en tantas cosas con el zait. Y el tamar, la última de las frutas de Eretz Israel que se menciona, que es el dátil, simboliza la shlemuta avoda, o sea, un trabajo Kadosh Baruj Hu completo, porque es el que recibe todo, ¿no? Entonces, como que todo completo para Shemit Baraj. Entonces, la pregunta es, ¿por qué uno de estos frutos, que es la TNA, hoy día evitamos comerlo? Si precisamente es el fruto que es parte de los 7, y entonces como Hashem pone algo que no se puede consumir, y que simboliza la comunicación. Y es precisamente por eso. Si ustedes recuerdan, en la perashá de los Meraglim, cuando los Meraglim vuelven de visitar la tierra de Israel, ellos hablan la Shomará de la tierra de Israel, hablan mal de la tierra de Israel, y el castigo para los 10 Meraglim que hablaron mal fue que la lengua de ellos se alargó hasta el ombligo, como dice el Midrash, y les salieron gusanos. De ahí aprendemos que cuando hay más la shomará, hay más gusanos en las frutas. Es un simán precisamente del aumento de la shomará. Y nuestra época en la que nosotros vivimos hoy día es una época de globalización, por lo tanto es posible decir algo y prácticamente entregarlo al universo. Con las redes sociales se puede decir cualquier cosa y esto puede ser captado y puede ser escuchado, visto o leído por millones de millones de millones de personas. Por lo tanto, si se habló la Shomagá de alguien hoy día, es millones de millones de millones de veces más grave de lo que era hace 300 años atrás en Tzfat. Y es por eso que hoy día hay tantos tolaim y hay tanta dificultad con tantos alimentos, porque realmente la Shomará hoy día tiene un efecto que es nefasto, absolutamente nefasto, más que en cualquier otra época. En las nuestras, desde que comenzó el Tikshore, desde que comenzó la publicidad o las redes de comunicación, y más aún con las redes sociales hoy en día. Y es por eso que se manifiesta precisamente en la fruta que simboliza la comunicación, que es la teena, que es la que simboliza el comunicar una persona con otra. Entonces vemos que hay una consecuencia. Es por eso que a pesar que las generaciones anteriores pueden haber sido mucho más grandes, y obviamente tzadikim, que no iban a comer gusanos, y que se cuidaban de todo eso, nunca escuchamos que ellos no comían teena, no escuchamos que ellos no consumían los higos. Incluso son parte de un seder que ellos hacían. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las circunstancias cambiaron, como dije, y los sabios de esta época se han dado cuenta que el aumento de Tolaim en la TNA se debe a un mal comportamiento nuestro. Entonces, hoy día es mejor apartarse de la TNA, pero obviamente lo que se quiere enseñar es que nos apartemos de qué, de la shomará, no de la fruta. La fruta es una fruta, pero lo que hay que tratar de apartarse es precisamente de hablar la shomará. Así comienza Rabbeinu Nissim a explicar
la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá, y en especial la entrega de la Torá de los mahlokot, de las discusiones. Y por lo tanto, una de las cosas que es necesario percibir y es necesario estudiar cada vez que nos acercamos a esta parashá Yitro o a Shavuot, es la necesidad de tener un maestro, la necesidad de tener un Rav que nos pueda decir en nuestra generación cómo es que nosotros nos debemos comportar. A pesar que pueden haber generaciones anteriores que hicieron otra cosa o dijeron otras cosas, pero lo importante es ahora y aquí, por todas las circunstancias que pueden haber cambiado, las situaciones que pueden haberse alterado. Y eso lo vio en su gran Jochma. Estamos hablando de Rabenu Nisim ben Reuben, ¿eh? Estamos hablando de uno de los grandes, grandes sabios. Entendió eso y nos legó precisamente esta enseñanza que les acabo de decir. Dicho esto, esto es simplemente una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción al, a los Aseret Adibrot. Ahora, para completar el tema de los Aseret Adibrot, para que sepamos frente a qué estamos, ya lo sabemos, la entrega de la Torá, escrita, oral, las Mahlokot, ya lo estudiamos. Hay algo más que está relacionado con la forma en que se dividen los Aseret Adibrot. Ustedes ya deben haber escuchado que los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, se dividen en Bein Adam Lamakom y Bein Adam Lejavero. O sea, hay 5 mandamientos que van desde la creencia en Dios, desde la Noji, hasta el Kabed Avi, Habet y Mejal, respetar al padre y a la madre, que se refieren a Bein Adam Lamakom, o sea, entre la persona y Dios. Y los otros 5 mandamientos se refieren a los Jubim, las relaciones que tenemos que tener entre nosotros y nuestro prójimo. Sin embargo, acá resalta algo inmediatamente. Y es el tema que Kabedet Abija Bet y Meja, respetar al padre y a la madre, está considerado como parte de los mandamientos que son Bein Adam Lamakom, entre la persona y Dios. Y esto es una shela, es una pregunta, como si es una relación con otra persona, que nuestros progenitores, ¿no? Tenemos una relación con nuestros progenitores y son seres humanos. Entonces, si son seres humanos, tendría que ser parte de las relaciones entre la persona y otro ser humano, no las relaciones la persona y Hashem. ¿Por qué está ubicado ahí? ¿Por qué precisamente está ubicado en ese primer grupo? Hay diferentes respuestas. Cada jajam suele dar la respuesta según el derech que él tiene de entender la Torá. Y yo quiero elevar al Zikaron un punto que también que me gustaría mencionar, es una enseñanza que recibí de Rav Uziel Milevsky, Zichrono Libraja, un Rav de Uruguay, que era uruguayo y que enseñaba acá en Jerusalén, ya falleció hace bastante tiempo atrás. Un gaón, era alguien muy, 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 muy grande, sabía muchísimo y había sido alumno de Rabbeno Avigdor Miller, un gran rab de América que vivía en Estados Unidos. Y Rab Uziel explicaba lo siguiente con respecto a esto, que me imagino de haberlo estudiado de su Rab, es un masoret de estudio profundo, que es lo siguiente: la persona debe comprender, y esto no es fácil de entenderlo en profundidad, pero hay que tratar de ingresar ahí, ¿ok? La persona debe comprender que los padres vienen con un mensaje, traen un mensaje. Estamos hablando obviamente de todo lo que es musarí, de todo lo que es ético, correcto, toraní, lo que tiene que ver con Torah. Y este mensaje que ellos traen es un mensaje divino. O sea, el hijo tiene que ver al padre como una persona superior.
como alguien que está por sobre él. Y de esa forma se transforma el padre, madre, porque se respeta a ambos con las mismas características, son los dos, ¿bien? Son la imagen de la Torá, son la imagen del que dio la Torá dentro de la casa. Y por lo tanto también es muy importante que obviamente los padres den el ejemplo de ser ellos quien en este momento está trayendo la Torá a la casa. Es el padre y es la madre, cada uno con sus tafkidim y funciones, los encargados de transmitir la Torá a los hijos. Por lo tanto, el respeto que se les debe a ellos es un respeto que está relacionado con Hashem. Todo, obviamente, todo se relaciona con Hashem, también el no mentir, el no asesinar, es finalmente porque Hashem lo mandó, pero está relacionado con otra persona, son las relaciones mínimas que necesitamos para poder convivir. En cambio, esto del respeto al padre y a la madre son misgerot, son marcos en los cuales la persona se está conectando con algo que es trascendente, o sea, que va más allá del tiempo y el espacio. Y eso es Hashem Yitbaraj. Por lo tanto, las alajot de Kibbutz Av Va'em son muy importantes estudiarlas, son muy importantes conocerlas, porque no es solamente un respeto a alguien que es Bar Halof, mortal como yo, y que también está obligado a obedecer a Hashem Yitbaraj, también el Padre. Pero el estudio de estas salahot y el cumplimiento de ellas nos transforma a nosotros como hijos y a nuestros padres en seres trascendentes. Estamos más allá del tiempo y del espacio. Es por esto que Am Israel, que se han mantenido en la Torá, en las mitzvot, y aunque generaciones se desliguen del centro de esta vida, del Makor Ahaim, de la fuente de la vida, pero otras generaciones vuelven a incorporarse, vuelven a ingresar otra vez. Así es, eh, así es la Torá, porque este mandamiento, el respetar al padre y a la madre, es precisamente lo que nos hace trascender. Cuando sabemos esto, vamos más allá de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Y por lo tanto, aunque los hijos se alejen, o aunque los padres estén alejados y de pronto los hijos quieran volver y se producen conflictos entre ellos, ¿bien? De todas maneras, ese respeto es lo que transforma a la Torá en una cadena que no se pierde ni se corta nunca. Y es por eso que está relacionado con los primeros 5 mandamientos, con los mandamientos de Kaved. El Kaved, Tabija y Timeja, o sea, respetar al padre y la madre, está relacionado con los mandamientos que son Ben Adam Lamakom, entre la persona y Dios. Por lo tanto, tenemos que saber y tratar de aumentar precisamente este mandamiento. Es muy importante, dicen que uno de los más difíciles, porque abarca todos los mundos. Los mundos materiales, tenemos personas acá, los padres son personas que tienen sentimientos, que tienen ideas, que tienen emociones, etcétera, y abarca también lo espiritual, o sea, abarca algo que va más allá de lo material de la persona como sí, que abarca justamente la eternidad. Y por lo tanto, es importantísimo estudiar las leyes de Kibbutz Av Va'em, hacerlas, cumplirlas, y de esa manera elevarnos a un mundo espiritual grande y eterno. Termina, no vamos a alcanzar obviamente a ver todos los mandamientos, sin embargo, quisiera solamente retomar un punto que dice Rabbeinu Nissim sobre lo que acabamos de estudiar, que es muy importante tenerlo presente. Dice, Davar Yadua, de lo que estudiamos, Davar Yadua, Shekol Torah Shevichtav, toda la Torah escrita, Ube al P, y la Torah oral, Nimserá le Moshe, fue entregada a quién? Fue entregada a Moshe Rabbeinu. Esto es un klal, esto es una regla general que debe acompañarnos siempre. Toda la Torá fue entregada a quien, a Moshe, en el Sinai.
Y si de pronto alguien se sorprende de alguna alajá, o se sorprende de algún midrash, o se sorprende de alguna idea, si esa idea es parte de la Torá, esa idea también fue entregada por Hashem a Moshe. Por lo tanto, es legítima y necesita todo nuestro respeto. Necesita, estoy hablando en forma hiperbólica, así como metafórica. Debemos nosotros respetar esas ideas, porque son la Torá que Hashem entregó a Israel por medio de Moshe. Besrat Hashem, que todas estas lecciones de Torá que hemos venido dando permitan que con mucho gesed de Hashem Itbaraj todos los secuestrados puedan volver a sus familias sanos de cuerpo y alma, de ambos, de cuerpo y alma, frente a las cosas que hemos visto, y que Akadosh Baruj Hu se apiade de todo a Israel y que veamos muy pronto una Geulá completa y una paz que sea para todos. Que realmente todo a Israel alcancen niveles espirituales y alcancen bienestar material y también espiritual. Eso es lo que yo.